al final yo llegué a la conclusión de que esa figura que tenía que ser de máxima confianza, pues me falló estrepitosamente porque, como bien dices, me llevó engañado, ¿no?, a su país, y lo que iban a ser unas vacaciones, él planeaba que iban a ser, pues íbamos a estar toda la vida allí. Les hacían un test que tengo entendido que es de 1970 y algo o 1980 y algo, con preguntas del tipo: ¿de pequeño o de pequeña te gustaba el color azul o rosa? Ostras, no, no, no. ¿Te gust- No, eso no puede ser. Sí, No jodas. sí, 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 Ostras, sí. Y preguntas ostras. ¿Te, como: te gustaban los ¿te Masters gusta- del Universo o la Nancy? Ese tipo de preguntas. ¿te gustaba jugar con pelotas o con muñecas? Por ahí Ah, van las preguntas. Ella me dijo que es que si estamos hablando de la misma chica, que obviamente sí, estábamos hablando de la misma chica, que es que había hecho estos intentos de suicidio para llamar la atención, para ver si le adelantaban en la lista de espera quirúrgica. Es una instrumentalización también del discurso para ir en contra de la inmigración, porque es como si dijeran: si permitís que vengan más inmigrantes, el colectivo LGTBI va a sufrir más porque no lo toleran. Y es como, pues yo todas las agresiones que he visto las ha cometido gente española, nativa, como quieras decirlo, ¿no? Entonces, es una falacia para mí. Hey, 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 the truth will rise. Sparky whiz back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Frenry neighbor is in town. hoy tenemos el placer de charlar con alguien cuya historia de vida es un auténtico ejemplo de resiliencia, valentía y búsqueda de la autenticidad. Está con nosotros Haidar Ali Moracho, autor del libro El espejo de dos mundos. A los 8 años, su vida cambió por completo cuando fue víctima de un secuestro parental que le llevó de Madrid a una Basora marcada por la posguerra. Allí pasó más de 2 años, adaptándose a un entorno completamente nuevo, sobreviviendo al terror de las bombas y soportando la imposición de roles y vestimentas como el hijab, que no encajaban con él. Sin embargo, su regreso a España no fue el fin de su batalla, sino el inicio de un proceso más íntimo y definitivo, su transición de género. En esta obra tan honesta, que además cuenta con ilustraciones de su pareja, Cori, Haidar decide por fin alzar la voz para reclamar su propia narrativa, sanar los traumas de su infancia y mostrar cómo el espejo reflejó al fin al hombre que siempre quiso ser. Es un honor y un placer tenerte aquí con nosotros en el canal, Haidar. Bienvenido y bueno, lo primero, ¿cómo estás? Hola Rubén, muy buenas tardes y muchas gracias por recibirme en tu canal. Pues bien, aquí preparado para charlar contigo amenamente. ¿Qué Bueno, tal tú? vamos a contar cosas, yo creo, interesantes a muchos niveles, porque esto es una mezcla de vivencias variopintas, duras en muchos casos, y en algunos yo creo que con unos sentimientos un tanto encontrados o contradictorios. Yo creo que lo primero es hablar del principio, de los primeros capítulos de tu libro, del espejo de dos mundos, donde describes con mucha ternura cómo pasabas los fines de semana con tu padre en Madrid tras la separación de tu madre y relatas que descubriste de repente una maleta con tu ropa y él te disfrazó lo que era un secuestro a nivel legal, diciéndote que esto era marcharos de vacaciones a su país, a Irak. Cuentas que tu inocencia no te permitió sospechar nada y que te fuiste además muy, muy ilusionado con lo que te ibas a encontrar. Visto con la perspectiva del tiempo y sabiendo que esa mentira te arrebató de tu madre durante más de 2 años, mm, al leer tu libro, yo creo que queda muy claro que tú has gestionado de una forma bastante llamativa, ¿no? El posible rencor hacia esa figura paterna, que por un lado cuentas cómo te cuidaba con mucho cariño allí en Basora, en Irak, pero por otro lado fue artífice de tu secuestro. Sí, efectivamente, al final yo llegué a la conclusión de que esa figura que tenía que ser de máxima confianza, pues me falló estrepitosamente porque, como bien dices, me llevó engañado, ¿no?, a su país, y lo que iban a ser unas vacaciones, él planeaba que iban a ser, pues íbamos a estar toda la vida allí. Entonces, claro, esto
una vez que me hice mayor, pues fue un poco difícil de procesar porque era, pues como bien sabéis, es mi padre y, hombre, pues me chocó mucho el hecho de que, vamos, caer en la cuenta de que me había mentido, ¿no? Y bueno, ha sido un poco duro encajarlo, pero al final con la escritura de este libro me ha ayudado mucho a concentrarme más en otros aspectos positivos suyos, más que en esta mentira inicial que fue el origen de todo. Bueno, de repente uno se encuentra con eso, con una situación también bastante lamentable en cuanto a cómo recibes un trato ante tu transición de género, de la que luego vamos a hablar por parte de tu padre. Y en cambio, yo creo que tu capacidad de perdón es infinita, ¿no? Y eso también hay que saber gestionarlo. Luego iremos un poco más al detalle, pero hay algo que me llama bastante la atención, ¿no? Un momento de sufrimiento en el libro donde siendo muy pequeño te encuentras con que tienes dificultad para hablar lógicamente con tu madre, aunque partes de la idea de que tú allí estabas de inicio por unas simples vacaciones, y tienes que hablar con tu madre a escondidas de tu familia paterna, tú hablando con ella por teléfono, pues te encuentras a ella que está desesperada, que te pide que le describas tu calle, tu casa, porque además allí teníais el problema de que no había placas con los números de las viviendas, lo cual aumentaba la dificultad para ella poderte localizar y tú te escondes en una pasarela estrecha del patio para darle todos esos detalles y sintiendo por fin que estás con ese sentimiento encontrado de que estás mintiéndole a alguien, en este caso estás mintiéndole a tu padre o estás ocultando un hecho tan inocente como que estás hablando con la madre de la que te han alejado. Me sentía un poco como entre la espada y la pared, ¿no? Porque no quería hacerle daño a ninguno de mis 2 progenitores, al fin y al cabo. Y claro, es que yo parte de un problema y es que, en el momento en el que estamos en Barajas a punto de coger el avión para ir primero a Damasco, que fue nuestra primera escala, yo en cierta manera no sospeché cuando mi padre no me permitió hablar con mi madre. Dije: "Bueno, a lo mejor queremos darle una sorpresa", ¿no? Pero no, era para evitar, pues, que su plan no llegara a cabo, ¿no? Y entonces, claro, ya una vez estando allí, yo recuerdo sobre todo la primera llamada que tuve con mi madre, que fue, pues, bastante, eh, fue bastante desgarradora, porque yo sentí en la voz de mi madre que estaba histérica, perdida, como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque no sabía nada de mí desde hace unos días, y claro, fue la primera, pista, quizás, de que yo a lo mejor no tenía que estar ahí, o al menos en esas circunstancias, ¿no? Fue eh, eh, la primera, evidencia, ¿no? De que, oye, a lo mejor no está yendo todo tan bien como debería, ¿no? Pero claro, no podía alcanzar tampoco saber la magnitud del problema. Y entonces, claro, en las sucesivas llamadas que tuve a partir de ese momento con mi madre, pues en una de ellas efectivamente me pide que me escondiera, que eligiera un lugar tranquilo donde no hubiera nadie en casa para que, me pudiera hacer unas preguntas sobre la casa en la que vivía, el lugar en el que vivía, la calle, etcétera, y que le diera especificaciones. Entonces, yo lo que hice fue esconderme en esa pasarela que mencionas y, le dije: "Pues mira, vivo en una casa de una planta que tiene una azotea muy grande, que es de color arena, la calle se llama calle de la escuela", se lo dije en árabe y también se lo traduje al castellano. Y lo que no le pude decir efectivamente fue el número de la casa porque, la verdad es que no había visto la típica plaquita, ¿no? Como bien dices. Y nada, pues, sobre todo le describí la casa, la calle, que sobre todo era un barrio residencial, que lo que más había eran casas y demás. Y yo con esa pesadez de: "Joder, es que no sé si también estoy haciendo esto bien o mal", porque no le puedo decir nada a mi padre y al final me ponía en una situación un poco comprometida, pues eso, porque al final del amor y de la relación tan buena que tenía con mis padres, pues en cierta manera también me dolía, pero bueno, no podía tampoco desconfiar de mi madre, obviamente. Yo creo que la violencia machista, donde hay de por medio también violencia vicaria, con un secuestro hacia un niño, pues el niño lo puede percibir de muchas formas. Evidentemente, el perfil
de ser que hace estas cosas, puede ser un perfil de maltratador absoluto, hacia el niño también, y ejercer malos tratos de forma clara a nivel psicológico, a nivel físico, pero en este caso tú no percibías esos malos tratos porque tú no sentías que tu padre te estaba agrediendo de ninguna forma, más allá de esa cuestión tan complicada para un crío de decir, oye, no puedo ver a mi madre, pero estoy con mi padre, percibo que mi padre me trata bien, pero lo único que tengo es que no puedo estar con mi madre porque él no me deja. Y ahí yo creo que hay un peso, un impacto, ¿no? A nivel psicológico bastante fuerte del que no sé si eras consciente a nivel de sufrimiento durante esa etapa de tu niñez o el sufrimiento viene después cuando digieres lo que ha ocurrido realmente. Yo diría que surgió más tarde, ya cuando volví a España, porque efectivamente yo cuando estuve allí en Irak, eh, yo tuve una vida normal dentro de las circunstancias, o sea, en ningún momento yo lo he sentido como un secuestro propiamente dicho. O sea, más allá del término legal, secuestro parental, lo que yo experimenté no tuvo nada que ver en ese sentido. Solamente, lo que más me dolía obviamente era la ausencia de mi madre y la separación que no me había puesto mucho a analizar en ese momento, pero bueno, es verdad que me la echaba de menos, básicamente. Y pero por lo demás, una vida normal, o sea, yo tenía a mis amiguitos, del barrio, salíamos a jugar, iba al colegio y entraba y salía como quería, y mi padre, pues, me ha dado todos los cuidados que ha podido darme y más. O sea, en ese sentido, ha sido un padre como otro cualquiera, y eso, yo, en cuanto al libro, era muy importante defenderlo porque, bueno, pues, ha habido también conjeturas y tergiversaciones de la historia que no correspondían con la realidad. Sí, por eso decía que hay muchas formas de Ujú. incurrir en violencia Vale. vicaria y en que se perciba o no se perciba y en formas de tratar a un niño. Y evidentemente eso provoca, Ujú. ante todo, esos sentimientos encontrados que tú has podido tener y esa capacidad, como decía, de perdón por tu parte más allá de la percepción que tuvieras. Pero con independencia de eso, o junto a eso, mejor dicho, vamos a hablar de lo que era vivir en Irak, en una de las grandes ciudades iraquíes, en Basora, en esa etapa de tu niñez, donde te encuentras una ciudad ruinosa, una ciudad gris, una ciudad sin árboles, que estaba muy lejos del Madrid que conocías y que era muy distinta a él. Y yo creo que también un gran impacto que te encuentras a nivel de choque cultural, ¿no? Uno de los que cuentas en el libro es que de repente ves a tu tía en la puerta de tu nueva casa entregando una gallina viva a tu abuela y que tu abuela la decapita frente a ti como un ritual de bienvenida. Cuentas en el libro que lloras desconsoladamente en ese momento porque a nadie parecía importarle el animal. Sí, bueno, fue el primer shock, digamos así, que yo viví allí porque me encantan los animales y sufro mucho por ellos y claro, presenciar tal acto, pues por un lado no lo entendí y por otro pues me pareció horrible porque, claro, verla morir y que encima, desgraciadamente, habían elegido un cuchillo que no estaba muy bien afilado, pues o sea, alargó su sufrimiento. Y claro, digo, ¿pero esto por qué es? Claro, fue para mí un disgusto muy grande porque, eh, no había vivido nada así, no había presenciado nunca la muerte de un animal así, ¿no? Entonces, hombre, luego ya es verdad que con el paso de las horas y de estar conociendo a la familia y todo eso, ya se me fue pasando, pero es verdad que fue un acto que, me creó cierto rencor hacia mi abuela que nunca se nunca se me pasó hacia ella porque me marcó demasiado. Pero bueno, al fin y al cabo, yo, más allá de eso, que no sucedía todos los días, ni mucho menos, yo, No me come adapté gallina bastante. a diario, ¿no? Pues mira, la verdad es que en cuanto a alimentación, la carne era un poco excepcional porque, bueno, era una familia humilde y no se podía comer todos los días carne, sino más bien arroz, ¿cómo se dice esto? Perdón, judías y tal, legumbres, que no me sale la palabra, perdón. Y entonces, no, pero claro, al final, eh, mi adaptación fue bastante más fácil. O sea, quiero decir, lo bueno que yo tuve es que lo viví como un niño, y entonces los niños somos como esponjas, absorbemos enseguida todo lo que se nos presenta, y al final
choque cultural como tal no hubo, porque yo, en cierta manera, cuando yo estaba en España con mi padre, ya tenía, ya había tenido contacto con la cultura árabe y Mm. musulmana, porque me llevaba a la mezquita con él. He estudiado árabe aquí en Madrid, primero en el colegio iraquí y luego en el colegio que había en la mezquita de la M30 en Madrid también. Entonces, no era tan extraño para mí, por lo cual no puedo decir que haya sufrido tanto un choque cultural, porque, bueno, mi padre ya estaba de guía en ese sentido, tanto antes como, allí en Irak propiamente. Pero si hay diferencias culturales que ves allí, que supongo que alguna, con independencia del ritual de la gallina, alguna te impactaría o te marcaría más, ¿no? Y no digo necesariamente como algo negativo, ¿no? Sino cuestiones que te Ujú. pudieron marcar de niño en ver esa diferencia tan grande con otros rituales, incluso podríamos decir, de los españoles. ¿Qué cosas te encuentras llamativas? Bueno, el primer estímulo así que yo pudiera recibir que fuera diferente, pues, el aspecto de las ciudades, ¿no? O de las calles. Porque, claro, al final me encontraba en un país que estaba o sea, invadido por Estados Unidos y en proceso de posguerra, más o menos. Claro, me encontré con una ciudad que estaba, pues, bastante, en algunas partes, destruida o con pocos recursos, con cortes de luz, con casas sin agua potable, ¿no? Teníamos que ir a comprarla y demás. Entonces, eso es lo que más me pudo impactar así en cuanto se me desplegó la ciudad, ¿no? Según llegaba a mi casa y demás. Luego también, así para decir algo positivo, pues lo que me gustó mucho también fue, eh, el enorme sentimiento de comunidad que hay entre los vecinos. Es decir, hay una relación muy buena entre los vecinos, de humildad, de por ejemplo, en festividades, religiosas o días así importantes, mi abuela hacía comida para el vecindario, se lo ponía en una bandeja muy grande que se colocaba encima de la cabeza, haciendo un equilibrio que ya me gustaría a mí, que no se le caía, y entonces lo repartía con todos los vecinos. Entonces, eso es algo que a mí me ha gustado mucho descubrir porque, eh, es una cosa que no observo, por ejemplo, aquí en España. Ya no veo que Mm. suceda aquí, por ejemplo, ¿no? Esa confianza, esa comunidad que puede surgir en un barrio, en un vecindario, pues no la hay. Y es algo que me he llevado conmigo porque sí que me gustaría, pues, por ejemplo, aplicarlo en mi día a día. O sea, esa, comunidad, esa confianza me gustaría que aplicarla, ¿no? En mi día a día. Oye, ¿tú en qué año llegas exactamente a Basora? Pues yo llego en septiembre de 2006. O sea, estamos hablando de una etapa muy posterior a la Primera Guerra del Golfo, de principios de los años 90, pero muy cercana a la Segunda, a la Guerra de Irak, a la invasión en la que participamos los españoles, por desgracia, porque Aznar nos lleva Ujú. allí con la excusa de que hay armas de destrucción masiva y se produce, pues evidentemente, una guerra ilegítima con el posterior asesinato de Saddam Hussein, si podemos llamarlo asesinato tal y como se produce la ejecución, ¿no? Tú todo eso te encuentras primero un periodo de posguerra, una ciudad que está francamente mal, pero después te encuentras con bombardeos, aunque no necesariamente cerca de tu casa, pero tú escuchas las bombas allí en esa etapa y cuáles son las sensaciones que percibes, más allá de que evidentemente una de ellas es el miedo. Eh, pues cuando yo llegué allí, otra cosa que me llamó mucho la atención fue justamente eso, la fuerte presencia de militares, ¿no? Estadounidenses. Em, Hombre, pues yo que venía de Madrid, de España, no hay estas cosas, pues es otra cosa que me impactó muchísimo porque no comprendía del todo, obviamente, el contexto que se estaba dando, ¿no? Entonces, em, el problema es ese, que con mi ignorancia natural por mi corta edad de lo que era la situación, pues escuchar bombas o tiroteos, pues fue bastante traumático porque, mm, me hizo llegar a sentir que no estaba seguro del todo, ¿no? Porque además
mi padre no me explicaba muy allá qué es lo que estaba pasando, entonces acrecentó un poco mi inseguridad en ciertos casos hasta el punto de tener pesadillas con que siempre me moría, que me obsesioné muchísimo con la idea de la muerte. Y es verdad que fue más bien al principio porque la verdad es que no recuerdo, justo cuando ya eh, ejecutan a Saddam Hussein, como que la cosa empezó a relajarse un poco más. Y yo recuerdo que esos bombardeos fueron más al principio, en los primeros meses de estar en Irak. Entonces, sí es verdad que lo pasé muy mal porque me daba miedo, mucho miedo, que cayera una sobre mi casa, por ejemplo. O sea, empecé a tener ese tipo de ideas. Y, y claro, yo veía a mis familiares que como que estaban acostumbrados a esta situación, como que ya no les pillaba por sorpresa, lo que me desconcertaba un poco más. Entonces, empecé a tener muchas pesadillas Hay una que tú y por tienes ejemplo de forma recurrente, cuentas en el libro una de sí. una noria sobre el río Tigris y unos perros negros. Cuenta un poco eso. Pues tuve 2 pesadillas que me han marcado mucho hasta hoy día, que una de ellas es que veo que va a caer una bomba sobre mi casa, que es de noche y todos están durmiendo, entonces soy el único que se despierta y no consigo despertar a mi familia, y entonces decido huir yo solo. Y cuando llego a la calle, veo que una jauría de perros negros me persigue y yo tengo la mala suerte de tropezar con una piedra y entonces, pues, me caigo al suelo y me devora. Esa fue una de Uf, ellas. Sí. Y luego otra que tuve fue en un pequeño parque de atracciones que hay en el río, cerca del río, que tenía una noria. Entonces yo soñé que iba con mis primos, me montaba en la noria y todo normal, pero de repente la noria se empieza a tambalear, se suelta de sus soportes, ¿no?, digamos, y se cae al río. Y entonces yo busco a mi padre desesperadamente, pero mi padre había desaparecido de la escena, no estaba. Y claro, de mis propios gritos de llamarle: "Papá, papá, ayúdame, socorro", pues al final no oigo a los demás niños que me dicen que se acerca un grupo de cocodrilos y como me pilla desprevenido, pues me terminan devorando también. O sea, mezclaba la muerte con animales y demás. Y bueno, eso fue una causa de este miedo que yo tuve por las bombas y demás. Pero insisto, o sea, al final no era algo que marcara, totalmente mi experiencia allí en Irak, porque, como digo, cuando ya ejecutaron a Saddam se relajó mucho las cosas y no las volví a escuchar. oye, por cierto, en eso, esa jauría de perros, no serían por casualidad 4 perros negros, ¿no? Negros eran, 4 no lo sé, 4, pero puede no, digo ser porque 4 o podrían ser 5. 4, Bush, Tony Blair, Aznar, Durão Barroso, los 4 jinetes del apocalipsis que se hicieron esa famosa foto en las Azores y que condenaron a Irak a muchas muertes en una guerra que era sencillamente no para liberar al pueblo, sino para robar petróleo, porque de eso se trataba. Aunque estabas contando, perdona, estabas contando lo de la muerte de Saddam Hussein, que además tú en el libro explicas cómo en tu propia familia hay cierto júbilo, ¿no? Al ver cómo se ha ejecutado a Saddam. No serían pro Saddam desde luego en tu familia, pero No. evidentemente hay algo, también marca un punto de inflexión entre lo que tú ves y lo que pasa días después. Sí, pues esto sucedió, pues, ya a las puertas de Nochevieja, aquí en España. Yo, en vez de estar con esa euforia de las fiestas y demás, pues estábamos como cualquier día normal, porque claro, allí no se celebra. Y, pues nos despertaron fuegos artificiales, petardos y había mucho jolgorio en la calle, Mm. porque era ya no sé, muy tarde por la noche o de madrugada. Y claro, mi padre salió con mis tíos a la calle a preguntar qué es lo que había pasado y les dijeron los chavales que habían ejecutado a Saddam Hussein, ¿no? Entonces, pues se montó una fiesta de la nada, básicamente. Y entonces eso fue la noticia más repetida del día e incluso en los días posteriores solamente se hablaba de eso, de qué nuevos horizontes se le abrían a Irak después de acabar con el dictador y demás. Esa fue la noticia de prácticamente todo enero, básicamente, más o menos.
Entonces, Y os acostáis pensando que el día siguiente Irak se va a convertir en un lugar pacífico y feliz, ¿no? sí, o más bien estar un poco a la expectativa de qué es lo que iba a pasar también con los americanos, con el gobierno, ¿no? ¿Qué clase de gobierno de sistema se iba a imponer ahora, ¿no? Después de la dictadura. Entonces, claro, fue evidentemente una alegría para mi familia porque al pertenecer a la minoría chií del Islam, que es justamente una minoría que fue muy perseguida por el régimen de Saddam Hussein, pues fue una gran alegría y fue el motivo también por el que, o sea, la persecución a la minoría chií fue el motivo por el que tanto mi padre como mi tío Haidar pues tuvieron que emigrar, ¿no? Mi padre vino a España y mi tío Haidar estuvo en Alemania. Y claro, ver que el motivo por el que han tenido que, bueno, tuvieron que abandonar su hogar, pues fue un motivo de celebración. Entonces ya al día siguiente, comiendo, pues en los telediarios no paraban de repetir el momento de su ejecución, que, pues era algo que un niño no debería ver, pero bueno, lo ponían sin ningún tipo de censura y yo vi, pues, cómo le acercaban a la plataforma, le ponían la soga al cuello, el el militar que estaba a su lado le ofreció un saco para taparle la cara, ¿no? Pero Saddam con mucha flema lo rechaza, le dice que no hace falta, y entonces ya, pues, abre la trampilla y cae, ¿no? Y es algo que lo tengo muy clavado en la memoria porque, claro, es algo que impresiona, lo ves en una película y dices, bueno, es una película, pero claro, esto era la vida real y lo estaban poniendo en bucle, básicamente, ¿no? Entonces es algo que tengo muy, muy, muy marcado. Y eso que los americanos saben vender también con su discurso para niños, su discurso de Hollywood, en Ujú. cuanto a que es la liberación del pueblo iraquí. ¿Qué es realmente? O sea, ¿qué os encontráis al día siguiente? Porque los americanos llegan, invaden y dejan un país en ruinas cuando se marchan. Bueno, de esto ya me hice consciente ya más tarde cuando empecé mis estudios en la universidad, que sí que estudiamos todo este proceso de Irak y todo eso, pero o sea, yo de lo que yo recuerdo estando allí, no marcó una gran diferencia, porque, puede ser que a lo mejor no era muy consciente, ¿no?, de qué cambios se estaban sucediendo, ¿no? Pero bueno, por lo que ya estudié más tarde y en lo que me he formado, pues, eh, hombre, fue un poco trampa, por así decirlo, ¿no? Porque al final, cuando los americanos se van yendo y demás, mm lo que se encuentra es una sociedad muy dividida, porque hay muchas minorías, porque hay muchas etnias distintas que todas reclaman su lugar en el nuevo gobierno que se iba a establecer, ¿no? Entonces tenemos por un lado los kurdos, que ya se sabe que tienen una política muy independentista, que en realidad es lo lógico, porque al final los han metido bajo la jurisdicción de Irak, que es un país con fronteras inventadas por los franceses y los ingleses en la época del colonialismo, y lo que han hecho es juntar a muchas etnias o grupos que a lo mejor no tendrían que haberse juntado nunca porque, claro, ha sido origen de muchos conflictos, ¿no? Son una especie de Entonces, país Frankenstein, ¿no? sí, totalmente, claro. Entonces, em, lo que tenemos es un sectarismo, porque los suníes reclaman su lugar, los chiíes reclaman el suyo y los kurdos, por su lado, el otro. Entonces, claro, hasta que se ha podido configurar un parlamento en el que, haya representación de todas las partes, pues hombre, ha tardado bastante en asentarse un poco la cosa a nivel político y social. Oye, por cierto, que decías tus estudios, pero ¿qué has estudiado y por qué tu experiencia te hizo estudiar lo que has estudiado? Para que lo sepan los espectadores. Bueno, yo he estudiado estudios de Asia y África en la rama de estudios islámicos, y árabes en la Universidad Autónoma de Madrid, y luego hice un máster también relacionado con esto en la Complutense. Y bueno, el motivo ha sido porque, claro, es que me tocaba de lleno y quería también
especializarme un poco en este contexto que yo he conocido, pero que por mi edad pues no he llegado a comprender del todo y quería aprender de toda esta experiencia colonialista que al final en muchos casos pues ha empeorado la situación de muchos países árabes y quería también conocer la cultura y la historia más que nada. Oye, ¿hasta qué punto escribir tu libro, escribir El espejo de dos mundos ha implicado revivir traumas o, digamos, hacer un nuevo análisis de tu realidad cuando niño y verla con unos ojos de adulto y verla de forma distinta? Por tanto, ¿hasta qué punto te ha hecho bien? ¿Hasta qué punto te ha hecho mal esa escritura? Me ha hecho bien, sobre todo me ha hecho bien, porque ha sido poner las cosas en orden, poner las cosas sobre el papel y reflexionar mucho sobre mis sentimientos, sobre qué me ha aportado y en qué me ha perjudicado también. Sobre todo ha sido como hacer terapia conmigo mismo, ¿no? Porque al final a mí me hubiera gustado que nada más llegar a España, hubiera estado con un profesional hablando de todo esto, con las cosas en caliente, pero bueno, no se dio la situación, entonces No, yo solo por tuve un qué poco. por qué no se dio? Porque tú vuelves a España después de, bueno, lo que se puede entender un Sí. secuestro en el cual lo lógico es que el sistema sanitario público te preste asistencia psicológica, ¿no? Bueno, no es tanto por el sistema sanitario, sino porque simplemente mi madre no tuvo en cuenta la posibilidad, ¿no?, de que yo fuera a terapia cuando estaba todo reciente. Entonces, es una conversación que yo he tenido con mi madre y le he dicho muchas veces que yo creo que me hubiera beneficiado mucho, ir a terapia en ese momento, porque al final era una época también que la salud mental no se tenía Pero, muy en cuenta. perdona que te interrumpa, Haidar, con independencia Ujú, de lo que tu madre pudiera o no decidir, valorar o incluso percibir como fácil o difícil, se supone que tu proceso estaba judicializado, en los juzgados se pueden tomar resoluciones para garantizar una asistencia psicológica digamos, en relación con el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. No hay un procedimiento por el cual los juzgados indicaran que tenías que recibir esa asistencia, que tú sepas. no. No, la verdad es que no, no he tenido contacto con ningún psicólogo en todo este proceso, la verdad. No, Bueno, ni en Irak ni aquí. No. así de bien funciona el sistema y la coordinación, juzgados, sanidad, que desde luego una de las grandes asignaturas pendientes que hay en nuestro país y en las comunidades autónomas Sí. es eso, es garantizar la asistencia psicológica que lo necesita. Y lo que tú habías pasado no era cualquier tontería, sino desde luego algo Ujú, especialmente importante. Pero en cualquier caso, contabas que el libro te ha hecho sobre todo bien, pero también, y tú lo comentas mucho, es una forma de contar ujú. con tu propia voz tu historia, porque insistes habitualmente en que cuando tu relato ha sido contado por otros, se ha tergiversado, ¿no? Aprovechando para hacer un poco de sensacionalismo, política de mala fe, lanzar discursos y de odio contra contra la religión musulmana, contra el mundo islámico. Ujú. Tú, ¿cómo es para ti poner la tele, escuchar la radio, leer un reportaje donde hablan de tu vida, eh, contando las cosas de una forma que a ti no te convence y que ves que ahí se está manipulando con unas determinadas intencionalidades? Pues me da mucha rabia, me da mucha rabia porque yo uno de los objetivos que tenía con mi libro, aparte de hacer conocer mi experiencia y lo que yo viví allí, era también hacerle justicia a la figura de mi padre, pero en su lado bueno, porque o sea, ante los medios fue el más perjudicado, porque, claro, se aprovecharon para decir todo tipo de cosas relacionadas con su religión y su cultura y, claro, pues le tenían como un extremista religioso, básicamente, ¿no? Como, o sea, se aprovecharon mucho para decir todas esas visiones orientalistas y sensacionalistas de lo que es la cultura árabo-islámica, que muchas veces no corresponden con la realidad. Quiero decir, como si dijeran
bueno, no nos pilla de sorpresa que un padre árabe haga esto con su hijo, ¿no? O con su mujer o pareja, ¿sabes? Es como se espera de ellos, ¿no? Porque, claro, tienen ese fuerte sentimiento de los hijos son míos, yo hago lo que quiero con mis hijos y me los llevo si quiero, etcétera. Pues no, la verdad es que mm, si hubiera sido, o sea, estas cosas las hace cualquier persona, independientemente de su origen o de su religión. Quiero decir, no ha hecho más daño que un padre cristiano o que un padre judío que haya hecho lo mismo con esto, ¿no? Con su hijo. Entonces, claro, porque claro, mi caso fue mediático y se escribió un libro escrito por Javier Ángel Preciado, que fue el periodista de Telecinco que ayudó a mi madre en todo este proceso, que ahí yo soy el gran ausente, porque, claro, se centra en todo el periplo que ha tenido que hacer con mi madre de burocracia, policía, viajes, etcétera, todo ese tema periodístico también que conllevó, y de mí, pues, dice muy pocas cosas, porque, claro, también tampoco iba a estar preguntándole a un niño: "Oye, ¿y qué tal? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué no hiciste?", y todo eso. Entonces, claro, por esa parte lo entiendo, pero luego a partir de ese libro se hizo una serie con el mismo título que el libro, que se llama Rescatando a Sara, y la serie ya sí que, me molestó muchísimo, porque ya, claro, mm, ya era proyectar a mi familia iraquí y era, pues, Eh, esencialismo puro, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, mm, pues eso, mi padre muy agresivo, muy brusco conmigo, daba a entender que no voy al colegio, que toda mi familia paterna me manipula, que tu madre es mala, que tu madre tal, que te quiere hacer daño separándote de tu padre, cosas así se ven en la serie y son cosas que nadie de mi familia me ha dicho. Si acaso me lo ha podido decir mi padre, pero nunca en ese tono de tu madre es mala, tu madre me quiere separar de ti, sino, bueno, me decía cosas, como, pues puedes convencerla para que se compre una casa aquí en Irak y entonces nos podemos ver, cosas así, ¿no? Me intentaba manipular, pero de esa manera, no diciéndome tu madre es mala. A mí nunca me ha dicho tu madre es mala, ¿no? Y entonces, claro, pues se les ha interpretado pues como una familia bastante hostil hacia todo lo que tiene que ver con Occidente, con todo lo que tiene que ver con gente cristiana, vamos a decir, ¿no? Y no era para nada la realidad. De hecho, mi abuela misma llegó un momento en el que le dijo a mi padre: "Mira, deja que se la lleve porque 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 va a llegar un momento en el que nos va a afectar a toda la familia y no quiero eso para ti ni para la familia", ¿no? O sea, todo lo contrario. Hay, Entonces, hay que estar en tu piel para sentir lo que tú sentiste. Hay que estar en mm, la piel de tu madre para sentir lo que ella sintió y posiblemente los niveles de ausencia de sufrimiento o sufrimiento absoluto son muy distintos en los dos. Y otra cosa es ujú, como cada cual lo recogiera. El libro lo haría evidentemente a su manera, a la manera de Preciado, pero luego cuando un libro se convierte en serie, el guión muchas veces cambia radicalmente y puedes sentir que ya no cuenta nada que se parezca en absoluto a tu historia. En cualquier caso, esa serie, que la protagonista es Carmen Machi, es una serie que tiene ya ah, más sí, de, sí, más de una década, pues bueno, tú puedes evidentemente no verte reflejado tus vivencias reales y lo que pasaste allí. Es una de las muchas formas de contar la historia, pero en cualquier ujú, caso, tú allí, como decía al principio de la entrevista, tienes vivencias a muy distintos niveles. No vamos a quedarnos simplemente con el Haidar, que entonces era supuestamente una niña, luego descubres que tu identidad es otra. No es lo mismo pensar en eso, en ese conflicto que quizás te llega más cuando ya llegas a España, al conflicto de una niña o un niño que se siente como secuestrado o que no se siente como secuestrado, y luego también la vivencia de vivir en Irak, en plena guerra en plena invasión estadounidense de Irak. mm, Son, digo, una experiencia multinivel, ¿no? En cuanto a todo lo que has pasado sí. allí por las circunstancias que te llevaron a ese país. Tú también mencionas en el libro que una de las cosas con las que se mintió en esa serie era con el tema educativo, ¿no? Tú en tu libro narras tus esfuerzos por integrarte en un colegio privado de Basora. Al principio tenías ciertas barreras con el idioma, porque aunque tú dominabas a algún nivel el idioma desde que vivías en Mm, Madrid,
También solía sufrir suspensos por los dictados en árabe, por burlas de niñas que te juzgaban sin conocer cuál era tu historia y lo que habías vivido para llegar allí y lo que estabas viviendo allí mismo. Pero luego tú también, Ujú. eso te sirve para bien, de alguna manera, a ser un buen estudiante, a refugiarte en la lectura y a superar Eh, todas las deficiencias o todas las carencias que podrías tener siendo un extranjero viviendo en el país de origen de tu padre, ¿no? sí, efectivamente, mm, otra cosa que no parecen valorar como si fuera imposible es que mi padre estuviera muy preocupado siempre con mis estudios y de que yo me formara, ¿no? Que eso siempre me lo ha dicho, siempre, siempre, siempre. Y entonces, yo empecé yendo a un colegio privado en un barrio ciertamente acomodado de Basora, junto con mis primos, hijos de mi tía Zainab, que es una era, bueno, no sé si seguirá siendo, pero en ese momento era profesora de universidad en la Universidad de Bagdad, perdón, de Basora, discúlpame. Y entonces su familia siempre también ha estado, mm, vamos, que han estudiado todos hasta niveles muy superiores. Y entonces yo iba con ellos y sí, es verdad que tenía yo nociones de árabe y tal, pero claro, lo que pasa es que en el día a día no se habla árabe estándar, que se puede encontrar en la prensa, en la radio o programas así culturales, ¿no? Vamos a decir, de la televisión, sino que se hablaba el dialecto de iraquí. Y entonces yo todavía no lo hablaba muy bien, pero, bueno, el hecho de que yo haya estudiado ya árabe en España, pues me ayudó para que no tuviera que aprender de cero, por ejemplo, las letras. Y aún así, cuando realizábamos dictados o cosas de esas, pues sí que confundía algún sonido, alguna letra y tal. Y yo, que soy muy perfeccionista desde siempre, pues me frustraba porque, claro, suspendía algunas cosillas y al final, pero nada, al final, yo me adapté como con tantas otras cosas y logré salir de ahí y mejorar muchísimo el árabe, porque al final también tenía, mm, contacto 100% con la lengua todos los días, entonces eso al final ayuda. O sea, fue, pues eso, la dificultad de los primeros días, por así decirlo, y luego ya fui capaz de leer libros y de hablar como si hubiera nacido allí, prácticamente. Oye, el árabe o el dialecto iraquí del árabe es como, es como el andaluz, que se escribe de forma distinta a cómo se habla. Em, es que, a ver, siempre me hacen esta pregunta y es un poco complicado de responder porque, claro, yo veo las diferencias, pero no sé cómo explicarlo a quienes no sabéis árabe porque es un poco complicado. Es decir, em los países árabes, tienen cada uno su dialecto, o sea, hay una lengua común que es el árabe estándar, que surge del árabe que tiene el Corán, pero más modernizado, o sea, no es tan clásico y tan literario, ¿no? Ese es digamos, la lengua franca, porque si, por ejemplo, un iraquí va a Marruecos, no va a entender a los marroquíes, porque el dialecto es Pero no va a entender muy distinto. hablar a los marroquíes o escribir a los marroquíes. Ahí es un poco por donde iba mi pregunta. Hablar, más bien hablar, Porque porque escribir, el dialecto. me imagino, perdona, Haidar, en el dialecto, evidentemente, cada uno Ujú, tendréis palabras propias de allí donde sí, vivís, pero lo que es ujú. escribir, la forma de escribir la lengua árabe es igual, sea cual sea el dialecto que practiquéis, ¿no? Sí, sí, o sea, las letras siguen siendo las mismas y el alifato también. Eso es así. Lo que pasa es que, em, al final hay cuestiones fonéticas e incluso también, mm, ya a nivel de gramática, como quieras decirlo, que varían de país en país, ¿no? Entonces hay estructuras o formas de hablar que no se repiten en otros Mm. países. Y yo pongo el ejemplo de Irak y de Marruecos porque cada uno está en un extremo y varía muchísimo el dialecto, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, yo, por ejemplo, cuando oigo a marroquíes de por aquí, de Galapagar, hablando, yo no les entiendo muy bien, la verdad. O sea, entiendo algunas palabras, entiendo números, cosas así, saludos, eso sí lo entiendo perfectamente, pero ya cuando
hablan así, tienen una conversación, no les capto muy bien. O sea, para que veas la diferencia entre el árabe y los dialectos. Entonces, claro, los dialectos como tal no están pensados para ser escritos, aunque es verdad que ahora eso está cambiando y ya no se escribe en árabe estándar, sino que los dialectos se están adaptando para escribir, sobre todo pues, en la época de WhatsApp y todo eso, pues Ah, ya lo adaptan fonéticamente a las letras árabes, porque hay sonidos que el alifato no tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces fíjate. lo están adaptando. Oye, habíamos hablado de esa serie de A3 Media, Rescatando a Sara. Tú te llamabas Sara Sí, y ya no te llamas Sara. ¿Desde cuándo no te llamas ya Sara? no. Desde cuándo sobre todo, tú no eres una niña, tú no eres una mujer, tú eres un hombre? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo te das cuenta de eso? Pues, fue ya a los años de volver a España, más o menos cuando cumplí 12, 13 años, más o menos ahí ya empezó un poco ese sentimiento de disforia conmigo mismo, que en ese momento yo no comprendía muy bien, porque no tenía ninguna referencia de la transexualidad, ni nada por el estilo. O sea, Pero, oye, Haidar, esa percepción a los 13 años de que tú no eres una chica, eres un chico, o al menos tienes unas sensaciones extrañas en cuanto a no estar cómodo con tu género, em, antes no habías percibido nada en relación a eso durante tu infancia, a los 10, a los 12 años, es de repente en esa etapa cuando te encuentras con esas contradicciones, o tú ya habías tenido determinadas sensaciones en cuanto a tus relaciones en la escuela, con tus amigas, con tus amigos. mm, a ver, echando la vista atrás, yo creo que siempre he dado signos de ello, porque me lo ha dicho hasta mi madre, ¿no? O Ujú. sea, al final, mm, es verdad que yo jugaba con todo tipo de juguetes, pero, por ejemplo, me hubiera gustado mucho tener un Action Man, de esos que se anunciaban antes, que por tonterías, pues nunca me regalaron, ¿no? Porque no era para mí. Y pero es verdad que siempre he estado ahí como me atraía un poco más lo de chicos, por así decirlo, Ujú, ¿no? ujú. Lo de chicas. Entonces, yo, creo que me fui dando cuenta inconscientemente de eso cuando me relacionaba con mi hermano mayor, mi hermano Carlos, aquí en España, que me gustaba mucho jugar con él a las peleas, ver Dragon Ball, cosas así que observaba que a las niñas que me rodeaban, pues, no les gustaba, por ejemplo, ¿no? Y luego, eh eh, bueno, pues, hacía cosas con mi padre, como que imitaba que me afeitaba con él, cosas por el estilo que a lo mejor sí que pueden servir un poco como signos de que yo estaba dando inconscientemente. Pero claro, como pasó todo esto en Irak y se me dio un fuerte rol femenino, por así decirlo. A lo mejor eso también me lo dejó un poco en letargo, por así decirlo. Igualmente, yo veía a los niños jugar y digo: "Joder, ojalá poder jugar con ellos con la misma libertad que tienen ellos", porque, en cierta forma quería aplicar ese modelo, ¿no? De, bueno, aprender a cocinar, Bueno, a comportarte de tal manera. ahí sí hay cierto choque cultural, o sea, ahí sí hablamos de machismo, de una sociedad, esté vinculado o no a la religión, porque la España ultracatólica de los años 60, 70 era también ultramachista, ¿no? Ahí te Sí. encuentras con esa situación diferente a la España de la que a ti te habían sacado, ¿no? En la que una niña a cierta edad tiene que abandonar los juguetes y se tiene que dedicar a las labores de la casa, y tú entonces eras percibida como una niña, y por lo tanto tienes que cumplir un mandato cultural, un mandato religioso, un mandato machista, y te tienes también que vestir de forma distinta. El hijab se instala en tu vida y con él la exigencia eso de abandonar juegos para asumir tareas domésticas que son las propias de una mujer, según lo que se piensa allí y según lo que piensan también muchas familias en España hoy en día, en pleno siglo XXI. Sí, sí, o sea, no se puede descartar, quiero decir. O sea, sí, al final,
llegaron los 9 años, yo los cumplí allí en Irak y claro, pues se cambió un poco la actitud hacia mí, no tanto por parte de mi padre, porque mi padre, al fin y al cabo, por mucho que se ha dicho, no ha sido nunca de ese tipo de persona de, no, pues ya tienes que aprender a limpiar la casa, a cocinar, etcétera. No, nunca ha sido así. Él siempre me ha dicho, tú sigue con tus juegos, sigue siendo un niño, sigue estudiando, que es lo que tienes que hacer por tu edad Sigue, y sigue por tu... siendo, sigue siendo una niña, más bien te decía tu padre, ¿no? Porque tú también Sí, cuentas, bueno, cuentas sí, en el libro que después, cuando tú ya te percibes como, como mujer y sigues teniendo cierta relación con tu padre en la distancia, a tu padre no le gusta nada la idea y también ha sido origen de cierto conflicto, de cierta falta de relación con él también ahora, ¿no? sí, efectivamente. O sea, al final mi transición me ha traído una liberación enorme porque no tenía nada que ver cómo me sentía en mi adolescencia, cómo me siento hoy día. O sea, me he encontrado a mí mismo y estoy muy, muy a gusto de quién soy. Y, y claro, pues eso al final también me ha traído algún que otro conflicto familiar, no solo con mi padre, sino aquí en España también. Sí, Ha sí. habido familiares que no lo han visto para nada bien. Es decir, y se han negado expresamente a tratarme como Haidar y en masculino y no son árabes ni musulmanes. Quiero decir que siempre van a decir, no, a ver, es que si tu padre no te acepta es normal, es que es musulmán, ¿no? No lo va a hacer. No, pues es que al final aquí en España también he sufrido rechazo por parte de mi familia. Entonces, pero bueno, Uy, eso ahora mismo, a los fachas les explota la cabeza con ese concepto. O sea, fachas, que sí, sois igual que los moros, como vosotros los llamáis, ¿no? O como ujú. algunos moros, porque igual no todos tienen ese problema de no admitir la concepción de la identidad de género como algo que no tiene por qué ser la misma siempre y uno tiene derecho a decidir. Ahí los fachas tienen un problema porque no les gusta que se les relacione con... Pero bueno, sigue, perdona por interrumpirte. No pasa nada, además de que es totalmente así, porque pues ahora mismo están pensando como piensa mi padre, por ejemplo, y mi padre es musulmán, o sea que fíjate, quiero decir, al final pues la relación con mi padre se ha enfriado bastante, porque en el momento en el que él descubre que he cambiado de género y todo eso, pues nada, no lo lleva nada bien, no lo acepta y bueno, me empezó a decir cosas como estoy yendo contra natura, estoy faltando a como Dios me ha creado y que por mi decisión, pues al final que voy a ir al infierno, básicamente. Pero con tu madre no hay problema. Tu madre es normal, quiero decir, ¿no? Sí, mi madre es bastante normal. O sea, al final también tuvo su periodo de adaptación, como es normal, ¿no? O sea, al final como ella misma me ha dicho, no le pillo para nada por sorpresa porque ya ella observaba cositas en mí cuando era muy pequeñito, pero bueno, de eso a pasar a hacerse realidad, pues sí, es verdad que tuvo su periodo de adaptación, que le costó un pelín entenderlo, pero nada, al final somos como uña y carne, no nos ha separado para nada. Oye, hay un salto temporal muy bonito que tú haces en el libro, hacia el 21 de junio de 2017, el día que sales del endocrino, con la receta para la testosterona, además apoyado incondicionalmente por tu novio, por Cory, y lo contrapones con la profunda felicidad que sientes al pincharte por fin las hormonas para alinear tu cuerpo con tu identidad como hombre. Sí, porque al final con el libro yo también quería jugar un poco con el lector, porque yo a mí mismo me trato en masculino todo el rato, a pesar de que los demás me tratan en femenino y llamándome Sara, ¿no? Y me hacía mucha gracia ese juego. Claro, al final yo ese trocito no lo había incluido en un principio, pero mi editor me convenció muy suavemente que introdujera esa contraposición de el miedo a que me pusieran una inyección de pequeño a ahora, que es lo que tiene que ser para yo recibir el tratamiento hormonal, ¿no? Y bueno, pues fue también muy bonito rememorar esa parte, ese inicio tan importante para mí, para mi transición, porque justamente quería demostrarle a mi niño anterior que, bueno, que al final se convertiría en un motivo de alegría y que no le diera tanta importancia, que se volvería una anécdota graciosa, ¿no? Por así Sí, decirlo. no, no, sí, además es una forma muy,
muy bonita, como decía, de contarlo. Oye, ¿podemos decir de alguna Ujú. forma que tú has vivido un doble secuestro, percibido cada uno de una forma distinta? Un secuestro alejándote de tu madre en una etapa de tu infancia y otro secuestro en el que te has podido encontrar secuestrado en un cuerpo que no considerabas el tuyo. Bueno, no tanto, o sea, no lo considero tanto como un cuerpo que no me correspondía. O sea, al final no hay una transición igual. Cada persona Ujú, trans lo vive a su manera. Hay gente que rechaza más su cuerpo o sus genitales y otra que lo rechaza menos. En mi caso, yo lo que más rechazaba era los pechos, el ujú. pecho. Entonces, eh, no lo consideraría tanto como un secuestro, sino el hecho de em, verme, o sea, verme reflejado como yo quería y sobre todo que los demás me vieran como yo quería verme reflejado, Un que ahí ajuste. también va un poco sí, eso es, que ahí también va un poco en juego el título del libro, ¿no? El espejo de 2 mundos, el mundo que yo conocí en Irak y el mundo también de la transición, un poco de la Ujú. identidad y todo eso. El título juega un poco con eso también. Y, no, o sea, al final era más bien una cuestión de reflejos, no tanto de que odiara mi cuerpo como tal. Yo lo considero así, más bien. Tú vives en una de las comunidades más ultras de España, pero yo creo que tú tienes suerte. Siendo trans, tienes suerte porque yo te veo y yo no pienso que tú eres transexual. Y hay personas a las que ves, hombres o mujeres, de las que se les nota, se percibe, se sospecha y tienen que pasar lo peor en Ujú. ciertos entornos donde haya radicales de extrema derecha absolutamente, bueno, pues homófobos, heterófobos, gente enferma, digamos, ¿no? Gente enferma de verdad, porque esos Aún son los auténticos enfermos, enfermos de odio, ¿no? Pero en cualquier caso, sí. ¿lo has pasado mal en algún momento en ese sentido? Frente a extraños, quiero decir. Sobre todo al principio, cuando estaba con todos los trámites burocráticos, es cuando más me he tenido que tragar momentos muy desagradables. No tanto a nivel de insultos, pero sí a nivel de mucha desinformación por parte de los funcionarios e incluso de Ujú. sanitarios. Porque, bueno, pues cuando empecé con el proceso de cambiar mi nombre legalmente, mi nombre y mi género, yo lo hice en un momento en el que la transexualidad no se había sacado de la lista de trastornos mentales. Buah, es Entonces, claro, cierto, estaba es cierto que eso sí, fue ayer, como quien dice. sí, 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 ayer, básicamente. Entonces, yo estaba patologizado por todas partes y fue muy violento tener que ir a una consulta con una psicóloga de la Seguridad Social, solamente para decirle para contarle un poco mi vida, mi experiencia y demostrar en cierta manera que no era una desviación mía que yo me sintiera hombre, básicamente, ¿no? Tenía que demostrar que estaba bien y que era por mi propia decisión que yo quería hacer este cambio, solamente para conseguir el informe, presentarlo en el juzgado y también un informe médico aparte que atestiguara que yo estaba realizando el cambio, vamos, la transición, o sea, el tratamiento ¿Y hormonal. con O qué sea, edad vas a esa psicóloga para darle explicaciones? esto ya a partir de los 18 o 19 O sea, años. con 18 años le tienes que explicar a una psicóloga que el que tú te sientas hombre no es lo mismo que el que te sientas pájaro, por ejemplo. O sea, una cosa sería que Sí. tú pienses que eres un pájaro, que eso es un problema mental, y otra cosa es algo tan normal, porque debemos normalizarlo, que una persona que se visibiliza públicamente como mujer se siente hombre. Y tenías que explicarle a una psicóloga que no era un trastorno. Sí, porque era lo que marcaba la ley en ese momento. Yo tenía que demostrar que clínicamente estaba bien, tanto mentalmente como físicamente, o sea, y que yo tuviera la madurez y vamos, la cordialidad, la cordura, suficiente para que me dieran este cambio, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una época bastante violenta, porque sentarse a contarle a una mujer desconocida, pues, cosas de mi infancia y preguntas que me hacía para demostrar que no era relacionado con ningún trauma, ni con abusos, que les gusta mucho decir también que hemos sufrido abusos o cosas así que nos han hecho cambiar nuestra
percepción de nosotros mismos y cosas así. Entonces, bueno, pues eso por un lado. Luego, cuando llego al juzgado, me acuerdo que la primera vez, antes de mandar todos los papeles, la funcionaria de la ventanilla me preguntó que si el cambio de nombre era para mi hijo. Y yo, pero, ¿cómo que mi hijo? Si tengo 19 años, 18, ¿sabes? O sea, había una desinformación en ese momento brutal, Oye, pero una porque cosa, vamos a volver a la sí, psicóloga. ¿La psicóloga es el primer escollo? No sé si te da una especie de sello de calidad o algo de tu decisión. Es decir, ¿qué es lo que firma la psicóloga? Que está bien, esta persona puede, pero luego tienes que pasar por más trámites burocráticos, tienes que pasar por más profesionales del ámbito sanitario de cualquier otro o no, o es la psicóloga la que, digamos, que pone el sello y dice pa'lante. eh, básicamente era la psicóloga, o sea, el informe de la psicóloga era lo que más pesaba en ese momento para que el juez, pues, viera que yo estaba en mis estaba cabal para hacer este cambio, ¿no? Va, va, va. O sea, por un lado tienes a Sí. la psicóloga, y antes de llegar a la psicóloga tienes que hablar con alguien que te derive a esa psicóloga, ¿o cómo fue la historia? Me derivó el médico de cabecera, Ajá, que también, por su parte, tenía que presentar un informe de que yo estaba realizando ese cambio de vamos, ese tratamiento hormonal, que en ese momento la ley obligaba a que fueran al menos 2 años de tratamiento hormonal. Pero bueno, le dije: "Oye, mira, me urge cambiar el nombre, por favor, si puedes mentir por mí y poner que ya llevo 2 años, aunque no sea real". Y al final tuve la suerte de que era un médico de familia muy agradable y me hizo el favor, ¿sabes? muy Y yo a la normal. psicóloga también le mentí. Sí, y a la psicóloga también le mentí, le dije: "No, si yo llevo 2 años también y tal". Entonces, bueno, eso al final agilizó un poco las cosas, porque si no, es verdad No, que hombre, hubiera tenido que no, estar 2 años, cómo le vas a mentir a una psicóloga y no se va a dar cuenta si es psicóloga? pues coló. Quiero decir, coló, pues para que veas, lo absurdo de la situación, ¿sabes? Porque fue una única cita, esa señora no me conocía de nada, no había un seguimiento previo ni nada por el estilo, o sea, era simplemente un trámite para que a mí me concedieran el cambio de nombre y género. O sea, que si voy yo a esa psicóloga ahora y le digo que quiero ser mujer, me la camelo perfectamente y llega la convicción de que yo estoy convencido de que quiero ser mujer y punto. Y en eso consiste la entrevista psicológica. Pues Y en vaya salario más raramente pagado, oye. y en ese momento sí, ahora lo tienes mucho más fácil, ahora, bueno, fácil, Sí, bueno, que claro, claro, evidentemente. las la gente se cree que te lo dan al instante, pero no, eso ya se lo puedes preguntar a Cori que no fue al instante ni mucho Sí. menos. Se quitó toda esta parte de ir a una psicóloga y eso para que le dieran un informe, pero no fue al instante ni mucho menos. Tardó unos 2 meses o algo así y tuvo que ir tres veces a rectificar o sea, a rectificar no, sino a confirmar que quería hacer el cambio y todo eso. O sea, que no es al instante como les gusta tanto decir. Ujú. No vas a llegar tú al registro civil, le vas a decir: "No me quiero llamar Rubén, me quiero llamar María", y te lo van a dar. No, para nada, O sea, que tiene que ir una para y nada. otra vez hasta que se ratifica por completo que efectivamente Sí, sí, quiere. sí, En fin. Oye, una cosa, sí. creo que hay de por medio No. también otra profesional, no sé si llamarla profesional u otra cosa, pero era una socióloga, o sea, una licenciada en sociología que tenía que tomar partido de la decisión al respecto de tu transición. Cuéntame un poco de eso. Sí, esto ya fue en la época en la que yo quería acceder a mi derecho a ser operado por la Seguridad Social, tal y como lo recoge la ley estatal, tanto como la de la Comunidad de Madrid, para operarme el pecho. Entonces, en ese momento, sí o sí, te hacían pasar por la unidad de identidad de género del Ramón y Cajal, del Hospital Ramón y Cajal, que yo cuando comencé mi transición, todavía se llamaba unidad de trastorno de género, que eso ya daba bastantes pistas de lo que te podías encontrar. Afortunadamente, con el tiempo suprimieron la T de trastorno y ahora es unidad de identidad de género. Pero bueno, al final lo que hay dentro no ha cambiado mucho, por desgracia. Eh, sí, porque como no me lo querían hacer en ningún otro centro,
pues tenían que derivarme ahí sí o sí. Y al final me vi en un proceso pues muy absurdo, muy violento también, porque claro, tenían según ellos un protocolo que nunca te enseñaban si lo pedías, de que tenías que estar de seguimiento 2 años con ellos, con esta unidad. Cuando yo ya llevaba 2 o 3 años de mi propio seguimiento con mi endocrino en el Clínico San Carlos, ¿no? Y el Ramón y Que Cajal int era la unidad psiquiátrica de referencia para una transición de género. sí, sí, cuando tú querías empezar la transición en ese momento, era obligatorio también pasar una serie de sesiones con una psicóloga que, bueno, Psicóloga yo o psiquiatra, Haider. no sé, no te sé determinar, sinceramente. No sé si era psiquiatra o psicóloga, pero sí Claro. que tenías que pasar por ese área, que yo afortunadamente no he pasado por ahí, porque desde Fundación Daniela me dijeron: "Empieza con Médicos del Mundo, porque te vas a quitar muchos dolores de cabeza". Qué es fundación o qué era Fundación Daniela? Era una fundación que ya no existe porque se disolvió, pero era una fundación que había, eh, em, perdón, una fundación que había creado la madre de una niña trans, me parece. Entonces, tenía toda una serie de trabajadores sociales, también psicólogos que te ayudaban, pues, con todo el proceso de la transición y toda la ayuda que pudieras necesitar a nivel de papeles, de dónde ir para hacer cierto cambio, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, desde ahí me aconsejaron que no fuera al Ramón y Cajal porque lo iba a pasar mal, y me mandaron a la ONG Médicos del Mundo, que conocían ahí a un endocrino que era bastante respetuoso con la comunidad trans, ¿no? Entonces, yo ahí empecé mi transición Pero como tal. por sanidad privada, ¿estamos hablando o sanidad pública? No, no, o sea, la ONG era, o sea, no tenía que pagar nada, Sí, te hablo de básicamente me o sea, daban. el endocrino, ¿estaba vinculado a la sanidad pública madrileña o? Sí, me imagino que sí, Ujú, porque me podía dar recetas y todo eso, o sea que me imagino que sí. O sea, yo no he pagado nada, quiero decir, ujú. yendo allí. Pero bueno, para agilizar un poco las cosas, pues en vez de ir al Ramón y Cajal fui allí y bueno, y menos mal, porque luego ya hablando con otra gente trans, pues me han contado un poco cómo iban esas sesiones con la psicóloga o psiquiatra o lo que fuera. Y básicamente pues les hacían un test que tengo entendido que es de 1970 y algo o 1980 y algo, con preguntas del tipo: ¿de pequeño o de pequeña te gustaba el color azul o rosa? Ostras, no, 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 ¿Te gus no, eso no puede ser. Sí, No jodas. sí, 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 Ostras, sí. Y preguntas ostras, como: te gustaban los ¿te Masters gusta del Universo o la Nancy? Ese tipo de preguntas. te gustaba jugar con pelotas o con muñecas? Por ahí Ah, van las preguntas. ostras, Sí, flipo, sí, flipo. sí. Entonces, claro, digo, pues menos mal que no he ido ahí, porque si no, es que, Ostras, y ya claro, solo se me ocurre el estallido total de cabezas que te pregunten, ¿te gustan los hombres o las mujeres? Y le digas, me gustan los sí, eso hombres. Y eso entonces te también lo dijera, no, preguntaban. no, entonces no puedes hacer la transición. Jo, flipante, flipante lo que me estás contando. Eso también lo preguntaban, sí, Ah, confundiendo. Sí, es que me lo han contado, que se me ha olvidado, pero mira, ya lo has dicho tú, y efectivamente lo preguntaban, confundiendo totalmente orientación sexual con identidad sexual, pero que no tiene nada. yo estaba de broma, te prometo que estaba de broma. Ya, ya, pues no, no, no era una broma, Dios, desgraciadamente lo preguntaban. Sí, vale. entonces, bueno, yo en el momento en el que llego ahí, hago mis 2 absurdos años de seguimiento, porque no era un seguimiento, porque los análisis y demás me los hacían en el Clínico San Carlos, y yo simplemente les llevaba los resultados y todo eso, y les veía de vez en cuando. Pues nada, me dice: "Bueno, ya te voy a mandar a cirugía plástica", que tienen el convenio con La Paz, que operan allí, y, te llegará la cita. Bueno, pues en vez de llegarme una cita con cirugía plástica, me llega una cita con la socióloga no sé qué, no recuerdo el La apellido ni el nombre. socióloga, la que hablábamos antes, que una, Socióloga de la unidad de identidad de género. una socióloga, sí, 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 sí. O sea, es como si te una cita con un fontanero. ¿Eso de qué que fue? no entiendo muy bien la labor, la verdad, que bueno. En fin,
llego y le digo, pero a ver, la endocrina me ha dicho que ya me iba a derivar a cirugía plástica, entonces, ¿qué hago hablando con usted? Me dice, bueno, es que yo soy la que se Socióloga. encarga de determinar, sí, la que se encarga de determinar si estás preparado o no para afrontar la cirugía, para someterte a la cirugía. Ajá, una Y socióloga, bueno, bien. me, me la quedo mirando y digo, "Mm, bueno, es que no sé, no sabía ni qué decir porque me parecía tan absurdo". Digo, pues obviamente sí, claro, por eso la solicito, ¿no? Y bueno, fue Y tan ya con eso la mujer dijo: "Ah, pues vale", y puso el sello, ¿o cómo fue la movida? fue algo parecido, o sea, fue tan absurdo que ya no me acuerdo muy bien ni de cómo se desarrolló esa cita, la verdad. O sea, al fin y al cabo, yo me cabré y les dije: "Mira, me estáis tomando el pelo porque esta señora me ha dicho que ya me derivaba a cirugía plástica, ahora tengo que hablar con usted, me vais a retrasar más porque no tengo la cita con cirugía plástica". En fin, le dije que no, ella no era quien para decidir, si yo estaba preparado o no. Obviamente sí, por eso la solicito, como digo. Y bueno, le dije que nos estaban desesperando a posta, básicamente, porque no era normal. Oye, ¿tú crees que si la ley trans hubiera estado en vigor cuando tú iniciaste tu transición, las cosas para ti hubieran sido más fáciles o no? Pienso que en los cambios burocráticos sí, porque aunque insisto, para que a la gente le entre a la cabeza, no te den el cambio en el instante, sino que pasan unos 3 meses más o menos. Yo pienso que sí, porque, oye, me hubiera, ahorrado este momento incómodo con esa psicóloga de la Seguridad Social y de justificar básicamente mi existencia. O sea, eso me lo hubiera ahorrado totalmente. Luego, en cuanto a las operaciones, pues la verdad es que no lo tengo muy claro si me hubiera ayudado, porque, viviendo en la Comunidad de Madrid tal y como está hoy día, em, claro, el problema es que derivan a toda la gente de trans de la Comunidad de Madrid al Ramón y Cajal, Ujú. y eso, pues, colapsa las listas, básicamente, porque es mucha gente. Bueno, a ver, no sé cuánta población trans somos en Madrid, pero quiero decir, aparte de lo mal que va la sanidad con las citaciones y con los especialistas y las operaciones y todo eso, pues obviamente ahora mismo sé por otras personas trans que están colapsados porque tardan muchísimo en llamarte. Y ¿Conoces gente que lo haya pasado no mal como tú, sino extraordinariamente mal por esto, por este colapso, por estos retrasos? sí, sí, por desgracia sí, porque yo cuando a mí se me ocurrió la idea de juntar a un grupo de gente trans para, eh, presentar una queja grupal en Ujú, contra de la unidad de identidad de género de Ramón y Cajal, ujú. porque no nos estaban haciendo caso ni dando una atención, positiva, ¿no? Entonces, en ese proceso yo conocí a una chica trans que lo estaba pasando tremendamente mal porque tenía una disforia muy fuerte contra su cuerpo y sus genitales y todo, y pues no la estaban atendiendo como deberían, ni psicológicamente, ni por parte de la endocrina que había en ese momento, ni nada. Y estaba, por favor, me quiero operar, que lo estoy pasando muy mal, qué tal. Y bueno, pues por desgracia esa situación le llevó a tener 3 intentos de suicidio. Y claro, en entonces yo cuando yo conocí a esta socióloga, ya estábamos en proceso de ya habían recibido la queja y estaba el avispero un poco agitado porque, claro, también se metió El País, porque a raíz de esa queja nos entrevistó Fernando Peinado, un periodista del Mira, País. Fernando Peinado acaba de publicar un reportaje magnífico sobre Javier Negre y su Ujú, imperio de pseudo minimedios este fin de ujú. semana, que digamos que es una forma de ver cómo el periodismo, el buen periodismo se hace consultando fuentes y ha consultado a más de 80 personas para trabajarse ese reportaje que recomiendo a todos los que nos estén viendo. Pero sigue contando, perdona, me estabas hablando de eso, del reportaje que hizo Fernando Sí, Peinado en El País para agitar el avispero del maltrato que sufren las personas trans en la Comunidad de Madrid. sí, efectivamente. Entonces, nos entrevistó a mí y a esta chica y a otra mujer que, por ejemplo, pues necesitaba
un cambio de implantes de pecho urgentemente porque le habían caducado las que tenía, era una mujer ya mayor, y entonces le daban cita para dentro de un año, cuando necesitaba un cambio urgente porque le podía provocar una infección muy grande y nada, pues la cita para dentro de un año. O sea que al final no, se juntaron estos 3 casos, por ejemplo, para el artículo y nada, pues ya había llegado a oídos de la unidad de identidad de género y todo eso, entonces yo aproveché a agitarlo un poco más en esa cita que tuve con la socióloga, le dije: "Es que no nos estáis atendiendo, os estáis pasando nuestras necesidades por ahí, por donde os apetece", y pues que le solté todo, básicamente, ¿no? Entonces ella me dijo que es que si estamos hablando de la misma chica, que obviamente sí, estábamos hablando de la misma chica, que es que había hecho estos intentos de suicidio para llamar la atención, para ver si le adelantaban en la lista de espera quirúrgica. Joder, o sea, eso ella fue capaz de llegar a la conclusión gracias a sus poderes sociológicos. Sí, totalmente. En fin, Sí, sí. no sé, igual era familia de alguien, algún alto cargo del PP allí, por eso estaba la señora trabajando, bueno, trabajando. Entonces, trabajando, iba a decir, yo no sé qué estaba haciendo allí, pero bah, es flipante. En fin, vamos a dejarlo porque realmente me cabreo y voy a decir algo que no debo. Oye, Sí. el libro donde cuentas tu historia, ¿se lo dedicas a tu sobrina Jimena, con el deseo de que con el tiempo sepa valorar toda tu historia, a todos los niveles de los que hemos estado hablando? Tú has conseguido transformar una experiencia profundamente dolorosa en algunos aspectos en un legado literario que habla de supervivencia, habla de amor y habla de búsqueda de la identidad. Cuando tu sobrina lea El espejo de dos mundos en el futuro, ¿cuál es el aprendizaje principal que te gustaría que se llevase? Pues, yo le hemos dedicado sus tíos este libro porque al final, como cuento en el mismo, pues ha pasado por unas circunstancias, parecidas, no por parte del secuestro ni mucho menos, sino por la separación de sus padres y todos los conflictos que puedan haber surgido. Entonces, bueno, eso también a ella misma le ha afectado un poquito a nivel escolar, a nivel emocional, y luego, pues, me he dado cuenta de que me sentí una vez como se está sintiendo ella, ¿no? Entonces, decidimos que bueno, yo me desperté una mañana y dije: "Se lo tengo que dedicar". Se me surgió así de repente el deseo y así lo hicimos. Y entonces, yo lo que quisiera conseguir también con este libro es que aprenda sobre todo que tenga claro que de todo se sale, que al final las cosas se van colocando con el tiempo, que todo te enseña, o sea, al final las experiencias son muy importantes porque de todo sacas una lección para ti mismo y yo quisiera, pues eso, que sepa también que tiene una persona con la que contar, que ha pasado por algo, parecido también y que siempre va a tenerme, pues, para lo que ella necesite en ese sentido de me siento mal porque, no sé, no tengo a mis padres conmigo o mi padre me ha fallado y no sé cómo gestionarlo. Entonces, quería, no sé, también regalarle un poco esta historia, esta experiencia para que vea que también tiene a alguien muy cercano que le pueda ayudar por lo que ha vivido también. Oye, Haidar, para terminar, quería comentarte lo preocupante que a mí me resulta, y creo que compartes conmigo, el hecho de que corrientes de la ultraderecha están intentando, en determinadas coyunturas, abanderar una pseudo defensa de los derechos de la comunidad LGTBI frente al Islam. O sea, ocultando que su propia oposición a cualquier política que reconozca derechos y protección a las personas del colectivo está ahí, pero de repente eso lo disimulan, planteando, oh, qué malo es el Islam frente a personas como Haidar, porque, bueno, allí no consienten una transición de género. Es decir, ¿cómo se puede ser tan cínico como llega a serlo esta gente que coge cualquier causa de la que están en contra radicalmente y la utilizan para enfrentarte a otro de lo que también están ellos en contra? Cómo pueden utilizar en forma de compartimentos estancos tantas
causas y un día dicen mm, blanco en relación a ella y otro día dicen negro, si les conviene, frente a quien les convenga, pensando que, bueno, que la gente no está informada sobre lo que es realmente el discurso de la extrema derecha. empezaría diciendo esto que han repetido tanto mucha gente de derechas, de no sé por qué la gente LGTBI, por ejemplo, defiende tanto a Palestina, si cuando vayamos a Palestina nos van a pegar o a matar por ser gays o cualquier sigla del colectivo, que les Ergo, encanta decirlo. tenéis que estar de acuerdo con que asesinen a los palestinos porque hay mucho palestino homófobo, ¿no? O sea, es que están de Sí, atar. sí, efectivamente, empezaría por eso, ¿no? O sea, que es bastante absurdo, no sé qué tiene que ver, nada con nada. Quiero decir, es simple humanidad, ¿no? O sea, al final, aquí también hay gente homófoba que mata. Por ejemplo, el caso de Samuel Luis, ¿sabes? Por ejemplo. Em, pues nada, yo creo que es al final apropiarse de un discurso que ni les va ni les viene. Quiero decir, lo utilizan según las circunstancias, diría yo, según los intereses, ¿no? Porque mm, todo lo que demuestran es que van en contra nuestra. O sea, es que Quiero decir, cómo se puede llegar a ese nivel de cinismo de utilizar vuestras historias de forma partidista para alimentar la islamofobia, mientras ellos mismos os están llamando enfermos, pidiendo evaluaciones psiquiátricas para poder cambiar el género en el DNI, o sencillamente no apoyando que una terapia de conversión para curar, entre comillas, la homosexualidad sea delito? Esta gente, que no son solamente los tipos de Vox, sino también la gente del PP, Jaime de los Santos, ese maricón orgulloso de serlo, pero que a la vez es un traidor a la causa del colectivo, ¿cómo pueden llegar a ese nivel, te insisto, de cinismo y de tomar a la gente por imbécil? pues porque se creen que la gente es imbécil, creo. O sea, quiero decir, em, es un, o sea, no es intentar llevar a la gente a su terreno como pues eso, intentando demostrar que defienden a la gente española del colectivo en contra de los moros o de los musulmanes que nunca nos van a aceptar, cosa que también hay que coger con pinzas porque el propio mundo árabe también tiene su movimiento LGTBI y otra cosa es que no se sepa, pero lo tiene. Incluso manifestaciones en la literatura clásica, ¿sabes? O sea, no es algo ajeno al mundo árabe islámico. De hecho, las relaciones homosexuales se empezaron a ver mal y a condenar en el mundo árabe una vez que Occidente colonizó a los países árabes. Porque en la cultura clásica árabe estaba bien visto, en cierta manera, estaba normalizado que dos hombres tuvieran relaciones, por ejemplo. No hablar tanto de las mujeres, porque a causa de la división de espacios no se sabía bien del todo qué podían hacer las mujeres entre ellas, pero como los hombres predominaban en la escena pública y todo eso, se sabía, ¿no?, que había homosexuales, aunque no hay que considerar la homosexualidad tal y como la entendemos hoy día, pero bueno, quiero decir que había relaciones entre hombres. Claro, eso era la normalidad en ese momento, pero en cuanto comenzó el contacto con Occidente, ya se empezó a condenar porque los ingleses, franceses, etcétera, dijeron que eso estaba mal. O sea, empezando por ahí, si no hubiera ocurrido el colonialismo, a lo mejor seguirían aceptándolo y mucho mejor que en Occidente. Eso ya habría que verlo. Pero quiero decir, eh, hay que cogerlo con pinzas. No se puede meter a todos los árabes y a los musulmanes en el mismo saco. Entonces, yo creo que es una instrumentalización también del discurso para ir en contra de la inmigración, porque es como si dijeran, si permitís que vengan más inmigrantes, el colectivo LGTBI va a sufrir más porque no lo toleran. Y es como, pues yo todas las agresiones que he visto las ha cometido gente española, nativa, como quieras decirlo, ¿no? Entonces, es una falacia para mí. Es que, si es que ya te digo que hay cosas en las que uno le explota la cabeza. Son homófobos señalando a otros por ser supuestamente homófobos. Bueno, Sí, claro. es de locos.
Oye, yo me quedo con la parte de aprendizaje que te ha representado para ti escribir un libro, porque yo recomiendo a todo aquel que tenga una vivencia interesante que contar, y creo que eso es el 100% de la población, que escriba, que cuente sus vivencias en un blog o que las llegue a contar en un libro, porque todos tenemos cosas muy interesantes que contar de nuestras vivencias, aunque las tuyas, pues algunas son especialmente heavy, y yo creo que te ha quedado un libro redondo que hay que recomendar a todo el mundo. Haidar, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato tan maravilloso. Pues muchísimas gracias a ti, Rubén, ha sido un placer para mí y nada, hay que abrir la mente siempre, siempre. Eso es lo más importante. Absolutamente. Pues un abrazo grande. Igualmente, gracias. Pues hasta aquí hemos llegado. Insisto, El espejo de dos mundos, un libro maravilloso y como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta el final y la historia de toda la semana. Por favor, comparte, por favor, coméntalo, por favor, dale a me gusta, por favor, habla de lo que hacemos aquí y haznos algún comentario. Hombre, mejor si es positivo, pero haznos algún comentario porque nos sirve mucho para medir qué es lo más interesante, lo menos interesante de las entrevistas y qué tipo de personajes quieres que charlen con nosotros aquí en el canal. Un beso. Hey, 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 the truth will rise. Fuck you with that